Dios los bendiga, los saludo en el nombre del Señor Jesús y qué bueno poder cantar, poder unirnos con otras partes de la naturaleza como son las aves para cantar y alabar al Señor y adorarle y darle gracias siempre por todas sus bondades. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13 y en el versículo 17, la parte que dice la columna de nube y de fuego, encontramos la siguiente descripción de la palabra del Señor que dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la tierra y se vuelva a Egipto. Entonces ustedes allá en su casa sentaditos, bien cómodo para oír la palabra del Señor y para, bueno, estar conectado con los propósitos de Dios. Estamos hablando de que Israel en este momento ya había salido de Egipto y se encontraba ya en una ruta camino a la tierra prometida, dice la Sagrada Escritura. Camino a la tierra prometida. Y dice la Biblia que un ángel les hacía compañía y además una columna de nube de día para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego. Iban bien acompañados, porque si a uno lo acompaña Dios, si Dios me asiste, si Dios me acompaña, si Dios está conmigo, entonces la Sagrada Escritura dice que no hay nada que temer. Si Dios es mi ayudador, dice la Escritura, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero hay algo que vale la pena analizar aquí, y es la parte que dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Y adelante da la explicación por qué. Dice que por ahí era un camino corto, estaba cerca. Por ahí hubieran podido llegar en muy pocos días. En verdad, la distancia entre Egipto e Israel es muy corta, son unos 700 y un poco más de kilómetros. Es un recorrido que hoy en automóvil se pudiera hacer en unas 8 o 9 horas y en avión unos 45 minutos. Porque en realidad el trayecto que hay entre Egipto e Israel es muy corto. Pero cuando nosotros hablamos que el pueblo de Israel se llevó 40 años, entonces a nosotros nos pareciera que ellos hubieran recorrido miles y miles de kilómetros y que en realidad esos dos lugares, el uno del otro, estaban supremamente distantes. Y ahora miramos
que en realidad no fue así. Y hubiera podido llegar muy rápido, un viaje de no muchos días, pero dice la Biblia que Dios nos los llevó por el camino, por ese camino más corto, por una razón. Dice, porque ellos van a tener la guerra adelante. O sea, salen de Egipto y ya inmediatamente están enfrascados en una guerra que iba a llevarles 10 años, los 10 años de conquista de la tierra prometida, y el pueblo no estaba preparado. La nación no estaba preparados, no estaban preparados físicamente ni psicológicamente. Ellos no estaban preparados para ese tipo de campañas o de empresas. Quiero dejar un poquito aquí mientras nos vamos a una escritura del Nuevo Testamento que nos relata, es un tema un poco parecido, nos lo presenta el evangelista Marcos. En el capítulo 6, cuando usted mira del capítulo 6 de San Marcos hacia atrás, usted ve al Señor Jesús, o la Biblia relata una cantidad de portentos, de milagros. Por ejemplo, está la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Creo que aquí nos habla de una resurrección y nos habla de una mujer que padecía un flujo de cáncer, un flujo de sangre, posiblemente, no sabemos, un cáncer o algo muy terrible en su vientre. Y dice la Biblia que llevaba muchos años, tal vez 12, padeciendo, y que había padecido de muchos médicos, quiere decir muchos exámenes y tal vez dietas rigurosas y exámenes muy molestos, máxime para una mujer, y ella no había podido ser sanada. Y aquí tocó el borde del manto del Señor Jesús, y la Biblia dice que inmediatamente la fuente de su sangre se selló y ella fue sana inmediatamente. Ahí hay dos extraordinarios milagros. Tenemos el endemoniado gadareno, un extraordinario milagro. Tenemos Jesús calma la tempestad, donde los mismos discípulos, asombrados de la grandeza de su maestro, exclaman diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y no es sino mirar, y usted va a encontrar una serie de milagros extraordinarios. También nos dice que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista fue metido a la cárcel. Y entonces, en ese intervalo de tiempo, la Biblia nos cuenta que el Señor oró toda una noche y a la mañana reunió a sus discípulos y de todos ellos eligió a 12 y a esos 12 llamó apóstoles. Pero antes de un suceso que iba a acontecer, ya inmediatamente, el Señor reunió a esos discípulos, a 12, y los mandó a predicar. Y ellos se fueron, se dispersaron por los caminos,
y carreteras del país y se fueron a predicar el evangelio dotados de una autoridad terrible, autoridad para realizar milagros y sanidades. En fin, iban ellos equipados con la autoridad que el Señor Jesús había delegado sobre ellos. Y se fueron. Seguramente fueron muchos días que ellos se llevaron predicando el evangelio del reino por todo el país, de sur a norte, de oriente a occidente. Seguro le llevó muchos días. Iban de dos en dos. Y mientras ellos estaban por allá, la Biblia nos cuenta que Juan el Bautista fue decapitado. Herodes le hizo cortar la cabeza a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta y era muy amado del pueblo. Y algunos de los discípulos del Señor Jesús ahora habían sido discípulos antes de Juan el Bautista y lo amaban, lo querían, le creían y lo tenían como un profeta de Dios. Ahora observa usted la sabiduría del Señor, lo que el Señor hace. Si antes de este momento hubiera sido la decapitación de Juan el Bautista, hubiera sido algo muy terrible para la sensibilidad de los apóstoles. Hubiera sido algo muy grave para ellos. Les hubiera ocasionado esto un trauma psicológico de no sé qué dimensiones. Máxime cuando ya ellos se habían iniciado en el camino del Señor como discípulos de Cristo y estaban declarados ya como discípulos del Señor. Entonces, esto hubiera sido algo catastrófico para ellos que estaban tan nuevos, para su fe que estaba en ciernes, principiando, para su vida cristiana que apenas empezaba unos pocos meses. Entonces, no les quedó tiempo aquí para darles miedo, para sentir temor, para asustarse o para de pronto decir, no, como que yo no le jalo a esto porque ser discípulo de Cristo, como eso lo matan a uno y yo tengo mujer y tengo hijos y yo todavía estoy joven. No, yo como que esto de ser evangélico mejor no. Hubiera sido tal un revés, donde no sabemos, algunos hubieran incluso tropezado en esa ocasión. Entonces, cuando ya ellos regresaron después de días o tal vez meses, bueno, ya todo el escándalo y el temor, la angustia psicológica que se había generado por todas partes, ya había amainado un poco, ya había un poco de tranquilidad. De todo modo, Juan ya estaba muerto. Pero no vaya a creer que eso no
era para ellos y para su fe y para su ánimo una amenaza. Ahora sí volvamos a lo de Israel. Entonces, vamos a decir que Israel vivió ya una población tan grande. Inicialmente empezaron en Gosén, a los y el faraón amigo de José, y tal vez se extendieron por aquellas regiones de Ramesés, Pitón, y se establecieron en todos esos territorios un poco vecinos del Mar Rojo y sobre la ribera del mar Mediterráneo. Entonces quiere decir que ellos estaban ubicados un poco entre Egipto y el desierto de Shur o de Sur, donde la Biblia nos habla del lago de aguas amargas, por ahí cerca, las aguas de Mará, Eilín, donde había 70 palmeras y un oasis hermosísimo. Entonces Israel pasa el Mar Rojo y en vez de salir en línea recta hacia la tierra prometida, que pronto atravesaría el desierto de Shur y el Negev, y ya estaría en Jericó, Gaza y Jericó, y ya ahí está Canaán. Eso es rápido, ya estaría en Canaán, pero no fue así. Sale de Pitón, Gosén, Pitón, pasa el Mar Rojo e inmediatamente Israel se viene, en vez de ir hacia el norte, se viene hacia el oriente, bordeando el desierto, y el Mar Rojo se viene bordeando, en vez de ir al norte, se viene hacia el oriente. Y caminando hacia el oriente, llega hasta el monte Sinaí, que está en la parte final, donde está el Mar Rojo y el Golfo de Acaba. ¿Cuánto tiempo pasó en todo esto? Y luego da un giro otra vez, bordeando el Golfo de Acaba, y se va bordeando el desierto de Parán y llega al Negev. ¿Cuántos años? O sea que ahora va en busca del camino y del destino hacia donde iba. Pero llega al Negev y en vez de continuar, que ya enseguida está el Mar Muerto y está Jericó y está Canaán, y en vez de continuar hacia el norte del Negev, se regresa nuevamente. Se regresan nuevamente pasando por el desierto de Parán y llega hasta Esión-Geber. Ahora está otra vez caminando de norte al suroriente. Da ese giro tan terrible. Y luego se va nuevamente ahora hacia el sur, hacia el norte, pero no por este lado, por donde tenía que ir hacia el lado occidental, sino se va por el lado oriental. Y de seguro, caminando por el lado oriental, se iba a encontrar con el río Jordán. Y ahí tenemos Edom. Edom le cerró el camino y le dijo: no le permito pasar por mi territorio, porque de otra manera saldré contra ti armado. Y más adelante encuentra Moab, Esbón, el monte Nebo, y ahora está bordeando a los amonitas, está sobre el monte Nebo en Esbón,
el río Jordán de por medio, y al frente está Gilgal y está Jericó. Y ahora tiene que pasar el Jordán. La pregunta es, ¿y cuántos años le ha significado a Israel dar tantos giros y vueltas en este trayecto? 40 años. Cuando Israel llega a Hesbón, al monte Nebo, ya muerto en esa última parada, ya ha muerto Aarón, sus hijos, ya ha muerto María, ya murió Moisés, y ya murieron, la Biblia relata que salieron más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces todos esos más de 600,000 habían muerto en el transcurso de esos 40 años. Habían muerto. ¿Quiénes entraron? Esos niños que no estaban contados. Por eso dice, sin contar a esos niños de 20 años hacia abajo, no estaban contados. Entonces la pregunta es, ¿por qué no los llevó Dios por el camino más corto? La respuesta la da el mismo texto que nos está ocupando esta mañana. Dice, porque no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque el camino más corto de seguro los llevaba a la tierra de los filisteos. Y llegar a la tierra de los filisteos, inmediatamente los israelitas se iban a encontrar, a enfrascar en una guerra terrible, porque los filisteos, cómo le dieron dolores de cabeza al pueblo de Israel. Los filisteos, mirando su linaje, decían que tenían una procedencia como por allá de los lados de Grecia, por los lados de Creta, eran hombres del mar, los antiguos aqueos, eran guerreros, eran personas que ya conocían el hierro, trabajaban el hierro, tenían armas, o sea, sus armas eran ya de metal. Y seguramente muchos israelitas llevaban garrotes y quijadas por ahí de asno para pelear, porque cómo iban a salir armados un grupo de esclavos. Entonces la situación era demasiado complicada. Dice que al ver la guerra se podían desanimar y regresarse. En verdad, el pueblo no estaba preparado para entrar a la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida, ellos debían estar preparados. Preparados física, preparados moral, preparados espiritualmente, preparados mentalmente, psicológicamente. Y ellos no estaban. Ellos, allá dentro de su alma y de sus sentimientos, allá en lo profundo de su ser, había una división de amores y de propósitos. Bien que les halagaba ir a la tierra prometida, bien que querían llegar a la tierra de Canaán, que querían ser ciudadanos de un reino y de un país que fuera suyo. Pero atrás, durante 400 años en Egipto, habían dejado demasiadas simpatías, afectos, alegrías, amores, recuerdos y cosas. Nosotros a veces somos dados
a, a tantas cosas de recuerdos. Por eso la gente en las casas tienen un cuarto que se llama el cuarto de San Alejo. Y ese cuarto de San Alejo está lleno de basura, de cosas que no sirven, que no valen, solo hacen estorbo. Y la persona dice, no, es que este cuadro era de mi tatarabuelo, y entonces así era mi tatarabuelo. El otro dice, no, es que esta cuchara de palo era la cuchara donde mi abuela comía sopa hace por allá muchos años. Y entonces yo cargo esa cuchara y la guarda ahí. Entonces no se preocupe si usted tiene en su casa un cuarto de San Alejo lleno de cosas viejas y hasta de ácaros. No se preocupe, los judíos, los israelitas, también en su bagaje tenían demasiadas cosas, pero en este caso era en su alma, era dentro de ellos. Habían demasiados recuerdos, recordaban los pepinos, recordaban el pescado, recordaban los melones, las cebollas, recordaban los ajos y recordaban hasta los cementerios y las tumbas de Egipto. Recordaban demasiadas cosas. Y entonces ellos iban para allá, pero estaban pensando las cosas de atrás. Para las personas que hoy están en el Evangelio, si usted es de esa clase de personas que le halaga el cielo, le enamora el Evangelio y le halagan las cosas de la vida eterna, pero sin embargo hay tantas cosas del mundo que dejó atrás, que todavía le atraen, lo cautivan, le quitan la fuerza, porque todavía está enamorado de tantos recuerdos del pasado, de la vida anterior. Entonces le quiero decir una cosa: usted se va a morir en el desierto y usted no va a poder entrar a la tierra prometida. Usted no llegará hasta el final en su empeño de la salvación, de la vida eterna, del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo. Usted no estará postulado a esa parte final de la historia cristiana. No. ¿Por qué no? Pues porque aquellas personas fue el modelo, el ejemplo, y ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto. Quiero decirles algo, y es: a nosotros cómo nos gustan las cosas fáciles de la vida. Todo lo fácil, el camino más corto, la forma más fácil de llegar. Si a una persona se le dice, oiga, hay una manera de hacer dinero, y él dice, ¿cuál? Bueno, trabajando, montando un negocio, o fundando una empresa, una microempresa, o sembrando cementeras de no sé qué cosas. Y él de pronto dice, bueno, pero eso ¿qué me significa? No, pues para sembrar una cementera de no sé qué cosa, usted tiene que limpiar el terreno, eliminar la maleza, sembrar la semilla, cuidarla, cultivarla tanto tiempo, no tantos años, hasta que usted reciba
el fruto, la producción, la cosecha. Y él dice, no, 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 eso es, yo quiero ser rico, yo quiero conseguir plata, pero no, no, así tanto no. Pero viene alguien y le hace una propuesta mala, una manera fácil de hacer riqueza, una manera fácil de hacer fortuna, de enriquecerse, una manera fácil de hacer fama y nombre, un camino corto, pero en ese camino corto hay que quitar del camino a no sé quién, hay que darle en la cabeza a no sé quién, hay que estafar, hay que engañar, hay que mentir, hay que robar, hay que hacer trampa, hay que hacer no sé qué chanchullos. Y la persona dice, no, 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 pero esto es muy fácil. Yo como que me le mido, como que me atrevo. Porque si me va bien en este viajecito, yo ya me hago unos millones y me hago varios viajecitos en un año. Yo ya tengo una plata, ya tengo un dineral y con ese dineral me compro el mejor carro, el mejor celular, la mejor casa y me voy a dar la mejor vida. Pero es el camino más corto y ese camino corto es muy peligroso. Puede terminar muy pronto en un cementerio o en una cárcel o yo no sé en qué otra tristeza o desventura porque eligió el camino más corto. En verdad, el camino más corto, pero para que alguien se pueda enfrentar a los filisteos, tiene que ser alguien del coraje y la grandeza a David. A David. Y a los 30 generales que él tenía en su entorno cercano, se necesita la envergadura, la fortaleza, la fuerza, la visión, la espiritualidad, la garra, el empuje de un hombre como David. Y ellos no eran esa clase de hombres. Ellos eran gente arrastrados por pasiones, por sentimientos. Queremos carne. Y como muchachitos chiquitos se ponían a llorar, queremos carne. Y se ponían a llorar. No. La vida cristiana es para gente valiente. La vida cristiana es para hombres y mujeres fuertes, para gente de carácter, para personas de determinación. Por eso dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es necesario el coraje en la vida cristiana, el carácter, el valor, la energía, la fuerza, el ánimo, la grandeza, la determinación. Esas cosas son necesarias en la vida cristiana. Palabras del Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que para la vida cristiana se necesita decisión, se necesita determinación. Los cobardes no pueden llegar al cielo. Usted lee el libro de Apocalipsis y encuentra un grupo de personas y la Biblia dice que esas personas no llegarán al cielo. Al hablar de la ciudad divina, la ciudad celestial,
dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego dice, el que es injusto sea injusto, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el